Mis queridísimas amistades, definitivamente estas mañanas frescas en el castillo de Montefiori me inspiran para compartir cosas que para mí son importantes y espero que para otros también. Revisando nuevamente este libro que ya tiene 20 años de haber sido escrito, encontré algo que me gustó y pues se me había olvidado, yo mismo lo había escrito. Dice, ¿por qué los ambientalistas debemos tener altos valores humanistas? La reflexión gira en torno a lo siguiente. No hay que estar pegados a una religión para entender que dentro de la mente humana existe un área asociativa en el cerebro que es influyente sobre todas las demás áreas del cerebro. Es el lóbulo límbico. Está hacia los lados en todo lo que tiene que ver el lóbulo temporal. Ahí se ha visto que está el asiento de las emociones, de los sentimientos. Entonces, esta zona es la que nos permite tener un sentido de trascendencia, de ir más allá de lo que meramente tocan nuestros sentidos, de además preocuparnos más por dejar un legado que por conformar un gran patrimonio. Recientes estudios científicos, recientes de esa época, ya tienen 25 años, demostraron que existe un área específica del cerebro que se activa cuando la persona se encuentra en un estado de trance místico o de actitud trascendente. ¿Cómo hicieron este ejercicio? Se sabe que el combustible más socorrido por el cerebro es la glucosa, o sea, el azúcar. Entonces los investigadores marcaron azúcar radioactivamente y la hicieron ingerir por parte de los grupos de personas voluntarios del estudio. Luego los llevaron a estados de trance profundo porque todos eran meditadores trascendentales y los pasaron por un aparato de resonancia capaz de detectar los niveles de glucosa en el cerebro, de la glucosa radioactiva. Y la sorpresa fue que en estas personas, después de haber ingerido el material radioactivo y haberse puesto a meditar, se encendían unas áreas del cerebro muchísimo más de lo que podría estar ocurriendo en condiciones diferentes a consecuencia de esta actividad. Esas áreas eran las áreas del lóbulo límbico, anexo al lóbulo temporal del cerebro. Entonces, esto puso en evidencia que los estados mentales, como la meditación, la contemplación, cualquier cosa relacionada con el goce de la espiritualidad en estados de serenidad, es decir, estando tranquilos pero alerta, activaban áreas importantísimas del cerebro. Y esas áreas son las áreas de los sentimientos, de las emociones, de la creatividad, de la energía para los emprendimientos, para superar las adversidades, para salir de las crisis. Entonces, los ambientalistas que estamos en el mayor problema que nos pudiéramos imaginar, que es el calentamiento global, debido a los gases invernadero por la adicción de la economía y de la generación de energía al consumo de combustibles fósiles, debemos meditar y conectarnos periódica, frecuentemente con la naturaleza para activar estas áreas del cerebro que nos permitan continuar sin desfallecer en esta cruzada por el ambiente. Bueno, ¿y de dónde vamos a sacar esa energía emocional? ¿Dónde vamos a sacar esa energía espiritual para afrontar este reto tan grande? Como lo veo yo, la mejor luz y dirección la debemos obtener de la cultura basada en el amor, que como vimos
no es una relación, es un estado del ser. Y hay maestros muy buenos. Los pueden encontrar en el budismo, los pueden encontrar, bueno, en la mayoría de las religiones algo de verdad hay. Porque son las formas que la criatura Homo sapiens ha desarrollado para conectarse con ese sentido natural, trascendente que lleva adentro. Pero en la cultura que yo recibí y que agradezco, el maestro es Jesús. Él es mi maestro, yo considero mi amigo. Incluso para muchos investigadores e historiadores no cristianos, Jesús como ser histórico, algunos lo niegan, Jesús como ser fue uno de los más grandes y sabios maestros de la humanidad. Y quizás, no solamente para los cristianos, para los intelectuales, quizás la persona más influente en la cultura de los valores de Occidente. Hay un historiador famoso que se llama Will Durant, escribió esto, entre comillas: el que unos pocos hombres comunes y corrientes, casi analfabetos, en una provincia pobre en la época del Imperio Romano, la Palestina, de hace 2000 años, hayan podido en una sola generación haber conocido o inventado una personalidad tan sabia, contestataria y confrontadora, diferente, poderosa, universal y atractiva como la de Jesús, con una concepción tan elevadamente solidaria y confortadora para la especie humana, de por sí sería un milagro mayor de cualquiera de los que se le achacan en los evangelios. Esto es una maravilla. Crea usted o no, es su libre albedrío, que Jesús es Dios, o solamente un profeta, o un maestro, o una invención. Eso está en su conciencia, en su creencia. Pero lo que sí es real y no se puede negar es que si así no hubiera sido Dios, ha sido el más grande de todos los hombres. Y el mundo y el ambiente sería muchísimo mejor si todos siguiéramos la ética del amor que nos enseñó. Es que si partimos desde el amor, o sea, aceptar la realidad tal y como es y no como nosotros quisiéramos que fuera, y responder afectuosa, solidaria y creativamente a ella, colaborando incondicionalmente con la que no se puede cambiar, pues todo sería más fácil. El Mahatma Gandhi, otro maestro, quien salvó el siglo XX de pasar a la historia como el peor de la humanidad, cuyos métodos eran tan benevolentes y correctos como sus fines, escribió lo siguiente, entre comillas: cuando obremos en conformidad con las enseñanzas de Cristo, en el Sermón de la Montaña, habremos resuelto los conflictos de este mundo entero. Entonces, mis queridísimas amistades, los ambientalistas tenemos que ser seres trascendentes, motivados por un ideal mayor que el lucro y guiados por la filosofía del amor y su ética. Que nuestros acuerdos sobre lo fundamental estén basados en la aceptación, la tolerancia, el bien común y los esquemas de múltiples ganadores, empezando por el ambiente. Les deseo un resto de día verdaderamente formidable y los invito a suscribirse a este canal para que podamos continuar con esta misión de educación ambiental desde el punto de vista envolvente del cambio climático provocado por el calentamiento global antropogénico, por la adicción de la humanidad al consumo de combustibles fósiles para la generación de energía y para mantener su economía. Muchas gracias.